qué? Y le ponemos en contexto porque es importante decirlo. Un día después de revelarse audios de Progen que involucran a Diana Jacome, Reinber muestra la presunta detención de un alcalde de la Revolución Ciudadana. ¡Qué coincidencia, qué casualidad un alcalde de la Revolución Ciudadana!, ¿no? Vamos a mostrarles, si es que podemos, queridos compañeros, querido equipo de producción, en las páginas, digamos en la página de Radio Pichincha, radiopichincha.com, está publicado precisamente este operativo que daba cuenta el ministro del Interior, John Reinber, en horas de la madrugada. Miren ustedes, ahí está una fotografía del operativo en Esmeraldas. Esta fotografía ha sido tomada de la cuenta de X del ministro John Reinber en redes sociales. Además, varios ciudadanos, varios usuarios cuestionan la coincidencia temporal entre este operativo y la difusión de nuevas evidencias relacionadas con el caso Progen que involucran a la asambleísta de ADN, Diana Jacome. ¡Qué escándalo, queridos amigos y amigas! Más adelante vamos a hablar precisamente de aquello. Ahí está la nota de prensa publicada por Radio Pichincha. Insisto, el titular dice: un día después de revelarse audios de Progen que involucran a Diana Jacome, Reinber, el flamante precandidato a la alcaldía de Guayaquil, muestra la presunta detención de un alcalde de la ARS. Y era lo que yo les decía ayer. Ustedes pueden leer con seriedad este tipo de noticias cuando saben que este funcionario público está siendo postulado por su agrupación política, por el movimiento oficialista ADN, como precandidato a la alcaldía de Guayaquil. No se toma esto como también propaganda para promover su imagen. ¿Cómo debemos leer los ciudadanos aquello? A las 3:49 de la madrugada de este miércoles 3 de junio de 2026, el ministro del Interior, John Reinber, publicó 2 fotografías en su cuenta X que muestran un operativo ejecutado aparentemente en la suite de un hotel donde habría sido detenido el alcalde de Esmeraldas, Vico Villasís. O casualidad o coincidencia, fingamos sorpresa, el alcalde es de la Revolución Ciudadana. Ahora van contra el alcalde de Esmeraldas, le están abriendo paso, le están allanando el paso a Roberta Zambrano. Son preguntas válidas que nos hacemos, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Espérense un ratito solamente, si es que tengo estas paréntesis para ir comentando. Dice: posteriormente a las 5:01 en el chat de periodistas del Ministerio del Interior se informó sobre una rueda de prensa convocada para las 7:30 de la mañana, es decir, ya mismito, en la sala protocolar del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, con el objetivo de dar detalles del operativo ejecutado en las provincias de Esmeraldas, Santa Elena, Sucumbíos y Pichincha. Y aquí hay una pregunta válida que se hace esta nota de prensa, ¿no?, que plantea a usted, amigo, amiga, que nos está escuchando a través de Radio Pichincha. ¿Este es un intento por desviar la atención? En redes sociales, varios usuarios cuestionaron la coincidencia temporal entre este operativo y la difusión de nuevas evidencias relacionadas con el caso Progen, que involucran a la asambleísta de ADN, Diana Jacome. La noche del 2 de junio, el medio de comunicación Ecoavisa reveló un audio que habría sido entregado a la Fiscalía por el exgerente de la Corporación Eléctrica Selec, Fabián Calero. En el registro se escucharía a la exministra de Energía, Inés Manzano, referirse a una supuesta estrategia para neutralizar la fiscalización legislativa relacionada con el caso. Y es un escándalo. Ya vamos a escuchar, aquí está en otro tipo de letra, en otro color, en anaranjado, lo que dice o diría, supuestamente dice la exministra Inés Manzano. En este contexto, horas después de la publicación de ese material, el gobierno difundió las fotografías del operativo en Esmeraldas. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las personas intervenidas ni los motivos de la acción policial. Los pormenores del caso se conocerán durante la rueda de prensa convocada para las 7:30 de la mañana. Un nuevo intento del gobierno de levantar una cortina de humo para desviar la atención. Probablemente. Piensa mal y acertarás, nos decía el exministro Calahorrano en estos días cuando hablábamos, por ejemplo, de los apagones denominados bajo el eufemismo de mantenimientos programados. Piensa mal y acertarás. Ha sido una lógica a la que nos ha acostumbrado este gobierno cuando vemos acciones como estas que no han sido transparentadas, que no han sido además comunicadas con claridad y que involucran nuevamente a la oposición, al partido de oposición, al más grande del país, que a pesar de estar proscrito, de estar suspendido en un proceso que ha sido además cuestionado, un proceso donde se investiga por parte de la Fiscalía a los dirigentes de la Revolución Ciudadana, entre ellos, por ejemplo, a Luisa González, al propio expresidente Rafael Correa, Andrés Arauz, etcétera.
se le suspende a la Revolución Ciudadana y ahora se apresa a un alcalde, o no, todavía no sabemos si es que está preso o no, estoy especulando, todavía eso no ha sido especificado, seguramente a las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana que está convocada esta rueda de prensa, sabremos, pero en todo caso hay allanamientos, hubo allanamientos, así lo está difundiendo el ministro del Interior, John Reinberg, y qué casualidad, insisto, finjamos sorpresa, es el alcalde de Esmeraldas, es de la Revolución Ciudadana y además un candidato que se postula se presentaba con fuerza para la reelección. Vamos a darle seguimiento a lo que está sucediendo en torno a aquello, pero hoy quiero hablarles de otra cosa, lo que decimos, ¿no? Se levantan estas cortinas de humo, se trata de llamar la atención, de desviar la atención, porque hay escándalos de corrupción que se descubren cuando desaparece el dinero. Y hay escándalos todavía peores, aquellos que se descubren cuando aparecen las maniobras para impedir que se conozca la verdad. Lo que acabamos de conocer sobre el caso Progen no solo comprometería a altas autoridades del gobierno en uno de los mayores perjuicios económicos de los últimos años para el Estado, para su bolsillo, querido amigo y amiga, también revelaría algo igual de grave. Una presunta coordinación política para contener, para detener la fiscalización, para controlar la información y evitar que las responsabilidades lleguen demasiado lejos. ¿De qué estoy hablando? Usted sabe, pero quédese y le cuento. Aquí arrancamos. Ya, aquí no hay maquillaje, solo verdad cruda. Sube el volumen, que empiece el golpe. Cortina de fuego, palabra que quema, aguador en la mira. Un precandidato a alcalde allanando a alcaldes en funciones, me dice Andrés Relich. Así de grave es lo que está sucediendo en el país. Bueno, como les decía, ayer los ecuatorianos nos fuimos a dormir con una noticia realmente escandalosa y hoy nos levantamos con una cortina de humo, ¿no? Hay que poner en contexto eso también. En este país, en el que hasta parece que nos han robado la capacidad de asombro, hay quienes todavía nos escandalizamos frente a hechos que no pueden ser normalizados, que no pueden ser vistos como cotidianos, no pueden convertirse definitivamente en parte del paisaje, queridos amigos y amigas. ¿A qué me refiero? Bueno, un audio atribuido a la ex ministra Inés Manzano revelaría una coordinación con la asambleísta del oficialismo, con la asambleísta de ADN, Diana Jacome, para evitar que prospere el primer intento de juicio político relacionado con el escándalo de Progen y con el escándalo de ATM. Hay un reportaje de Ecuavisa que yo quiero que miren con muchísima atención porque lo que se muestra allí es que ambas, me refiero a Manzano, me refiero a Jacome, habrían acordado una especie de, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se dice cuando alguien organiza un baile y lo hace con absoluta precisión? Bueno, una especie de coreografía, una especie de show, utilizando las palabras de Jacome, una especie de comparsa para montar una disque fiscalización en la Asamblea Nacional. Acordaron que las comparecencias de funcionarios sean breves, sean limitadas, sin mayor profundidad, como si la prioridad no fuera a esclarecer qué pasó con más de $100 millones de recursos públicos, de recursos del Estado, de sus impuestos, como si la prioridad no fuera la transparencia, sino más bien administrar políticamente el escándalo. Pero eso no es todo. También Ecuavisa revela un chat atribuido a Inés Manzano con el CEO de Progen, en el que se aborda la negociación de una adenda contractual. Es decir, mientras el país intenta determinar quiénes son los responsables de uno de los mayores perjuicios económicos vinculados a la crisis energética, aparecen estas conversaciones. Ecuavisa revela estos chats que ubicarían a Inés Manzano, a una alta funcionaria del gobierno de Daniel Noboa, una ex ministra de Estado, mucho más cerca del corazón de las decisiones de lo que hasta ahora había admitido públicamente. Vamos a ver este reportaje de Ecuavisa, que es un reportaje largo, pero que vale la pena cada segundo. Vamos a mirarlo. Una grabación ha sido entregada a Fiscalía y no está en el expediente del caso Progen. Es de julio de 2025, donde supuestamente la ministra Inés Manzano, en el contexto del primer pedido de juicio político por los casos Progen y Austral, evade el control legislativo. Se lo contaba a Fabián Calero,
a quien le explicaba cómo iba a ser la movida para evitar el juicio y las preguntas difíciles. Cita lo que la asambleísta Diana Jacome de la Comisión de Transparencia le dijo. A ver, lo que me explicó la asambleísta Jacome es que había que hacer esta movida de llamar a las comparecencias porque otra, donde está la mayoría de los de Revolución Ciudadana, también lo estaban pidiendo. Y ella lo que hizo fue coger la competencia y decir, prefiero llamarlo yo. Entonces, por eso, así que tendría que ir y no sé qué, o sea, las preguntas ya se imaginan lo que va a hacer. Tiene que ser más escueto, o sea, hablar, decir, ¿no? Que todo se llevó a cabo, que tiene el tema de la no sé si hay una... Mejor dígame qué es lo que puede decir que sea, que no vaya a ahondar más en el problema. Y eso se cumplió desde la primera comparecencia. Los ministros Duque y Manzano nunca asistieron. Fue Calero como viceministro a responder lo que hizo como gerente de SELEC. Hubo impases y nunca respuestas a los contactos con Progen. Un informe sin responsabilidades políticas salió de todo esto. Hace 2 semanas la asambleísta Jacome repitió el discurso en Contacto Directo. Nosotros cumplimos. Llevamos cerca de 6 meses en el tratamiento del proyecto. Comparecencias, información de los diferentes protagonistas de esta lamentable historia, que sí, genera pues sin duda alguna molestia. Fiscalía no ha incorporado, según los técnicos a los que se les ha formulado cargos, chats de la ministra Manzano con John Meining, CEO de Progen, como este, donde ella le condiciona la entrega de 6 generadores que nunca llegaron para Salitral, a cambio de la firma del adendum del contrato. Le dice: haciendo un adendum del contrato real con este plan maravilloso. Y yo traeré las unidades. Creo que son 6 unidades las que puedo traer en avión. Meining contesta: si es así como te gustaría hacerlo, ninguna de las 29 unidades, que incluyen las 6, se pueden poner en línea antes de Navidad. A lo que me refiero son 2 planes separados que pueden estar listos para Navidad. Uno de ellos sería fletar en un cargamento distinto de equipos listos para funcionar, y el otro es enviar técnicos a Ecuador para conseguir algunas unidades existentes que SELEC y ERSA ya tienen operativas, de alrededor de 40 a 50 megavatios. Por favor, hable con Fabián sobre estos 2 planes que estamos ofreciendo como ayuda. De confirmarse la autenticidad de estas comunicaciones, serían evidencia de que los contratos eran negociados al más alto nivel. Hay más conversaciones de altos funcionarios que Fiscalía los tiene, que no se sabe si los va a considerar para que Progen y ATM, 2 casos de millonarios egresos, se aclaren. Televistazo escribió a Inés Manzano y a la asambleísta Diana Jacome para ratificar estas conversaciones, sin obtener respuestas hasta el cierre de este informe. Lo que los ecuatorianos queremos son respuestas, necesitamos respuestas y claro, alguien confía en que dentro de la Asamblea Nacional, donde domina el oficialismo, haya transparencia alrededor de la fiscalización de estos casos de corrupción. Digamos, es algo que podíamos sospechar que no se podía dar, pero esta comparsa, esta coreografía realizada entre Diana Jacome e Inés Manzano, para que no digan mucho, para que digan solamente lo suficiente, para que vaya Fabián Calero a la Comisión de Transparencia. Ojo, la Comisión de Transparencia, ¿no? Menos mal Diana Jacome y preside la Comisión de Transparencia, porque imagínense si fuera de otra forma denominado, ¿cómo podemos asumir, cómo podemos entender esta posición que adopta Diana Jacome, la asambleísta de ADN? Si tuviera un poco de dignidad, si tuviera un poco de decencia, si tuviera un poco de sangre en la cara, ya habría salido y dado la cara al pueblo ecuatoriano. Probablemente ya habría renunciado, pero no. Y de pronto, claro, muchas cosas empiezan a cobrar sentido. Empieza a entenderse por qué desde ciertos sectores del oficialismo se intentó convertir la fiscalización en una molestia. Empieza a entenderse por qué se bloqueó información. Empieza a entenderse por qué cada intento de investigar fue presentado como una conspiración política, ¿no? Porque una cosa es defender la gestión de un gobierno. Otra cosa muy distinta es coordinar acciones para impedir que la verdad llegue a la ciudadanía. Lo que está en discusión ya no es solamente si Progen incumplió o no un contrato. Lo que está en discusión es si desde el propio aparato estatal se construyó una estrategia para evitar que el país, que la ciudadanía, que usted, querido amigo y amiga oyente,
conociera toda la dimensión de un posible perjuicio para el Estado que supera los $100 millones. $100 millones. Y siempre que abordamos este tema yo les digo, imaginen $100 millones. ¿Ustedes alcanzan a imaginarlo? Bueno, son $100 millones que podrían traducirse en medicinas para los hospitales, en insumos médicos, en medicamentos para los enfermos diabéticos, en diálisis para los enfermos diabéticos. Dicho sea de paso, en los últimos 2 años y medio han muerto 4,000 enfermos diabéticos. En eso podrían traducirse esos $100 millones. Este, que podría ser el mayor atraco de la historia reciente del Ecuador, no es una irregularidad menor, no es un tema administrativo nomás, que hay que dejarlo ahí. Hay que dejarlo para que sea la Fiscalía, sea la Contraloría, quienes determinen responsabilidades. Hablamos del caso Progen, contratos por $149 millones, pagos por más de 104 millones, motores que no funcionan, una Contraloría que determina un perjuicio de $100 millones y una Fiscalía que investiga este presunto peculado, pero sin incluir además elementos que resultan clave, ¿no? Como dice Coavisa, como estos que acaba de revelar el periodista Hernán Higuera. Pero aquí ya no hablamos únicamente, insisto, de contratos fallidos, de motores inservibles o de perjuicio económico. Hablamos de audios, hablamos de chats, hablamos de WhatsApps atribuidos a Inés Manzano, que de confirmarse, de comprobarse, mostrarían algo así como una arquitectura política para contener el escándalo, para domesticar la fiscalización, para proteger responsabilidades. Es decir, no solo habría que mirar quién contrató, quién pagó y quién permitió semejante desastre. Habría que mirar también quién se movió después para impedir que el país conociera toda la verdad. ¿Se acuerdan cómo se bloqueó, cómo se cerró el micrófono al asambleísta Blasco Luna en el marco de la comparecencia de Fabián Calero a la Comisión de Transparencia, esta comisión presidida por Diana Jácome? ¿Se acuerdan? Yo sí me acuerdo. Veamos lo que denunciaba Blasco Luna precisamente en su cuenta de Facebook el 3 de julio de 2025. Él decía que cerca de las 11 de la noche, vamos a leerlo literalmente, ¿no? Dice, cerca de las 11 de la noche terminó la sesión de fiscalización del contrato de Progen. El resultado, una farsa. Desde la bancada se emocionó para que comparezcan los exministros de Energía y Minas, responsables directos de este contrato. ¿Y saben qué hicieron los miembros de la comisión? Votaron en contra. Importantísimo también recordar este detalle. La supuesta fiscalización de Progen es puro teatro, nos decía Blasco Luna, una pantalla para blindar a los verdaderos culpables. Se pidió proyectar un video clave de una visita de constatación, pero la presidenta se negó. ¿Qué quieren ocultar? Al final, como no pudieron con los argumentos, nos cerraron el micrófono, pero la verdad no la van a callar. Vamos a seguir luchando para que el país sepa quiénes se beneficiaron de este negocio. Y vamos a ver el video que da cuenta de esto que describe el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Blasco Luna. Son cerca de las 11 de la noche y acabamos de terminar la sesión de fiscalización del contrato de Progen. Les cuento que emocioné para que traigan a los responsables a la comisión, los exministros de Energía y Minas, y no dieron paso. Con esto queda demostrado que la fiscalización a Progen es puro cuento. En la comisión lo único que hicieron es buscar blindar a los ministros. La comisión no busca fiscalizar, únicamente un distractor. Le pido por secretaría, presidenta, se proyecte un video que lo envíe en relación a una visita de constatación supuesta que se hizo en su momento dentro del tema Progen. Por favor, está en el ETS y el enviado. Tengo la potestad de abrir, dirigir, suspender, cerrar la comisión, por lo tanto no doy paso a esa petición. Gracias, presidenta. Un minuto. 3 generalmente es información. Un minuto. Bueno, que la prensa vea lo que no quieren que dé a conocer. Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, señor Calero. Les invito, ingrésense a la página de CLGP este momento. Fecha 21 de agosto del 2020. Proyecto hidroeléctrico Toachi-Piratón registra un avance del 90%. Mentiroso. Le estoy demostrando con datos. Le pido por favor, Le estoy demostrando con datos. cierren el micrófono.
Ciérrenle el micrófono, decía la asambleísta Diana Jacome, asambleísta de ADN, asambleísta del oficialismo, que hoy está en el centro de la controversia, porque claro, no fue la única vez que bloquearon aquello. En una sesión telemática, el asambleísta Blasco Luna también pedía que le permitan compartir pantalla para presentar pruebas en el marco de este caso, del caso Progen. Y adivinen qué pasó. Tampoco se le permitía hacerlo. Vamos a recordar, porque recordar es volver a vivir, y hoy recordar significa también ejercitar la memoria para que los responsables asuman las consecuencias de sus actos. ¿Desea que lea el secretario su informe o usted quiere leerlo? Presidenta, hago mi intervención y se complementa con la presentación, con la lectura del documento, estimada Presidenta, para ir ganando tiempo. A ver, permítame compartir pantalla, Presidenta, para dar a conocer algunas pruebas que son vitales para que la ciudadanía conozca de lo que pasa en el caso Progen. Por favor. Permítame compartir pantalla, estimada Presidenta. Es necesario presentar documentos y pruebas para que se conozca sobre lo que ha pasado en el caso Progen. No por boca mía, sino por boca del mismo ministro Luque. Por favor. Señora Presidenta, solicitaremos para que TIC pueda realizar y compartir el documento. Hasta eso, si el señor asambleísta Luna puede continuar con su presentación. Secretario, por favor, permítame compartir. Les escuché en off que le dirijo a usted que no me permita. No hagan eso en público, por favor. ¿Qué pasa? ¿Quieren transparencia o quieren aprobar el informe ya como ustedes creen? Yo les escuché este momento en off, que dijeron no le permitan. No está bien, por favor, ¿qué pasa? Hagamos que esto se funcione acorde a lo que el pueblo demanda y de lo que exige, pues. Yo necesito presentar los documentos para que quede constancia. Está solicitado a TICS, nos encontramos en una sesión de... No, si no es cuestión de TICS, desde usted que esté este momento manejando, usted solamente tiene que aplastar la tecla que dice permitir compartir. Permitir compartir. Permitir compartir, exacto. Para cualquiera que se haya conectado a una sesión de Zoom sabe que simplemente depende de la voluntad, ¿no? Pero voluntad definitivamente era lo que menos existía en ese momento en esta comisión que se desarrollaba de manera telemática, donde se escucha además claramente a la asambleísta Diana Jacome decir no permitan compartir, y luego se dan las vueltas leguleyadas que además dicen que van a preguntar a TICS. Bueno, entiendo que lo que el asambleísta Blasco Luna, el asambleísta de la Revolución Ciudadana, quien ha tenido además una posición valiente, cabe decirlo, en este proceso, en este intento de fiscalizar este caso Progen, este intento además de llevar a los responsables no al banquillo de los acusados, sino a donde deberían estar. En la Asamblea Nacional, que tiene dos misiones en esta vida, constitucionalmente tiene dos misiones, legislar y fiscalizar. Una de ellas no está haciendo, al menos una de ellas, fiscalizar. Se ha convertido en una pantomima, en un show, en una coreografía en donde los actores involucrados saben qué rol cumplen y se mueven cómodamente en ese rol. Y está clarísimo, ¿no? El intento por obstaculizar, por bloquear, por no permitir que se haga un ejercicio real de fiscalización dentro de la Asamblea Nacional, y que hoy entendemos por qué. Ahora encajan varias piezas, encaja ese nerviosismo de Diana Jacome, la ven ahí descolocada frente a la fiscalización, diciendo no, a ver, cerremos el micrófono, a ver, no compartamos pantalla. Encajan los intentos por cerrar el paso a determinadas pruebas, encaja esto que parece ya una obsesión por convertir un posible atraco de más de $100 millones en una simple disputa política, porque durante meses intentaron convencernos de que el problema era quienes preguntaban, no quienes firmaban. El problema era quienes investigaban, no quienes contrataban, quienes denunciaban, no quienes podían estar involucrados en este caso. El objetivo nunca fue esclarecer los hechos. El objetivo para la señora Diana Jacome parecía ser administrar el silencio. Jacome calificó una y otra vez esto como un show. ¿Quién estaba realmente montando este show, insisto, con coreografía incluida? Y claro, bendita hemeroteca, porque yo quiero que escuchen lo que hace apenas unos días decía la asambleísta Diana Jacome sobre esto, a lo que calificaba como un show. Bueno, están en todo su derecho, pueden hacerlo.
Yo creo que hay que esperar, considero que es importante cumplir con el procedimiento parlamentario y si lo hacen, pues tienen el derecho de hacerlo. Nosotros seguiremos trabajando por el país, nosotros estamos aquí enfocados en aprobar normativas que beneficien a todos los ecuatorianos. Yo creo y considero que el show político ya quedó para la asamblea pasada. Enfoquémonos en el trabajo y en lo que realmente importa al país, resultados, leyes que beneficien a todos. Más trabajo, menos show. Gracias. Más trabajo, menos show, decía la asambleísta Diana Jacome. ¡Qué cinismo, asambleísta! ¿Por qué no sale y da la cara al país? ¿Por qué no le responde a los millones de ecuatorianos que hoy estamos angustiados? Sí, porque esto genera angustia. Porque son más de 100 millones de dólares que posiblemente atracaron al país y usted, en vez de promover la transparencia, en vez de promover una fiscalización, en vez de lograr que el Ecuador entero sepa quiénes son los responsables, hizo esto, montar un show, eso sí, un show. Y cuando responsablemente la Revolución Ciudadana planteaba la posibilidad de un juicio político contra Inés Manzano, ¿saben qué decía además el jefe de la bancada de ADN, Esteban Torres? Que no hay que contaminar ni politizar el caso. Vamos a escucharlo. Lo anticipamos en su debido momento. Desde la oposición, sin duda, se van a activar con fuerza, pensando ya en el proceso electoral, así que habrá que ver qué se presenta, cómo se presenta y cómo se resuelve en su momento. Pero no es necesario un pronunciamiento político, aunque en la justicia no han sido imputados los ministros, pero sí se habla de sus responsabilidades políticas. ¿No es necesario? Internamente existe un informe que fue aprobado en una comisión. Cuando ese informe se aprobó, se lo hizo con base en la información que se tenía en ese momento. Creo yo que lo más respetuoso e inteligente sería ver cómo avanza el proceso penal, que es bastante complicado, que ha empezado con una serie de pruebas que la ciudadanía va viendo y dependiendo cómo va eso, se podría o no tratar el tema en la Asamblea Nacional, que es lo que no sería lo pertinente, ni contaminar ese proceso, ni politizarlo cuando está de por medio la verdad que buscan los ecuatorianos y además, por supuesto, casi 21 personas que en este momento tienen que defenderse. Pero si se cumple con los requisitos. Es decir, para Esteban Torres, para Diana Jacome, que el país haya pagado una fortuna en plena crisis eléctrica y que haya recibido a cambio apagones de 14 horas diarias, excusas y chatarra vestida de solución emergente, son detalles que tienen que ser minimizados. Mientras ellos se ponían de acuerdo para que no haya una verdadera fiscalización, al Estado le estaban robando 104 millones de dólares. Y yo no me voy a cansar de decir esto, que lo más obsceno de este caso no es solamente el monto, no son solamente los 104 millones de dólares. Lo más obsceno es el contexto. Ecuador contrató generación eléctrica de emergencia porque el país estaba al borde del colapso energético. Se suponía que esos motores iban a garantizar 150 megavatios entre Quevedo y el Salitral. Se suponía que iban a evitar cortes eléctricos, se suponía que iban a responder a una necesidad urgente de millones de familias, de comercios, de hospitales, de escuelas, qué sé yo, de industrias. Pero en este país la emergencia se ha convertido en el idioma favorito de los negocios oscuros. Cuando hay apuro, lo que pasa es que estos personajes se saltan controles. Cuando hay crisis se justifican contratos directos. Cuando hay miedo se vende cualquier cosa como salvación nacional, ¿no? Como una tabla de salvación y no importa cuáles sean los resultados. Porque sí se acuerdan lo que decía el presidente, ¿no? Que iba a salvar de la cárcel a sus amigos. A Luque, coincidencia. Y hoy pretenden que los responsables de esos irregulares contratos, de esos oscuros contratos, sean protegidos, sean blindados, no solo por el presidente, que insisto, públicamente ofreció a Luque sacarlo de la cárcel si algo le llegaba a pasar, sino por la Asamblea Nacional, que tiene la obligación constitucional de fiscalizar, y por una fiscalía que parece hacerse además de la vista gorda frente a que de comprobarse su veracidad sería una evidencia más de la participación activa de las cabezas, de los exministros, de quienes lideraban en este momento el sector energético, que bien podría ser considerado como el atraco del siglo. Y yo quiero que volvamos a esto.
a esta información difundida por Ecoavisa, a este reportaje, a este audio atribuido a Inés Manzano, a esta coordinación con la asambleísta Diana Jacome para evitar el primer intento de juicio político. Y aquí la palabra coordinación es clave. Es clave porque una cosa es defenderse políticamente y otra muy distinta es organizar una estrategia desde el poder para que las comparecencias de funcionarios sobre Progen y ATM sean escuetas, sean limitadas, sean quirúrgicamente pobres. Es decir, que hablen pero no hablen demasiado, que comparezcan pero no expliquen, que parezca fiscalización pero sin tocar realmente el nervio de esto que parece ser un negocio redondo para muchos, ¿no? Esos no son detalles. Eso es lo que nos está demostrando que gente como esta no concibe el poder como un ejercicio público para rendirle cuentas a la gente. Nos está mostrando cómo determinadas asambleístas están dispuestas hasta ponerse de alfombra para blindar a quienes hoy administran el poder, a quienes hoy administran el Ejecutivo. Porque cuando un gobierno no tiene nada que ocultar, no necesita controlar la profundidad de las comparecencias. Cuando una ministra está tranquila, no necesita administrar silencios. Cuando una asamblea cumple su rol, no convierte la fiscalización en una obra de teatro con libreto, con guión. Pero aquí, según estos audios, parecería que la prioridad no era esclarecer el caso, sino reducir el daño político. La prioridad no era saber qué pasó con estos 100 millones de dólares, sino impedir que la pregunta llegara demasiado alto, sea demasiado incómoda. Y claro, hay otro detalle que no podemos pasar por alto. Este chat atribuido a Inés Manzano con el CEO de Progen, donde se habla de la supuesta negociación de una agenda o de en realidad una adenda contractual. Ese es el punto central también. Porque si una ministra aparece conversando con el principal ejecutivo de la empresa involucrada en el contrato, el país tiene derecho a saber cuál fue exactamente su rol. No basta con decir, yo no firmé. Esa es la coartada más recurrente, esa es la coartada perfecta para determinados sectores, ¿no? Para determinados ministros de Estado. Nadie firma, nadie ve, nadie sabe, nadie se entera, pero los millones salen. Los millones sí salieron. Y la responsabilidad política no se agota en una rúbrica, en una firma. También se construyen decisiones, en presiones, en omisiones, en gestiones, en reuniones, en adendas, también en silencios, exministra Manzano. Por eso, Roberto Luque e Inés Manzano no pueden quedar fuera del radar. Si hubo decisiones de alto nivel, si hubo conocimiento previo, si hubo alertas que fueron ignoradas, si hubo pagos pese a incumplimientos, si hubo negociaciones contractuales, si hubo maniobras posteriores para frenar la fiscalización, entonces el caso no puede terminar con mandos medios sacrificados como si fueran fusibles baratos. No se puede romper la soga por el lado más débil, porque claro, cae el funcionario pequeño, se salva el jefe y el país vuelve a pagar la factura. Y aquí entra también Daniel Noboa, porque el presidente escribió una carta pública diciendo que los responsables debían ir presos con base en acusaciones de fiscalía, con base en lo que diga la Contraloría, no por lo que, según él, quisiera culpar la oposición. Perfecto, presidente, le tomamos la palabra. Porque da la impresión de que usted está protegiendo a sus amigos, a sus panas, a Roberto Luque, a Inés Manzano, porque desde la asamblea, su bancada, presidente, sus asambleístas, su asambleísta Diana Jacome, está bloqueando la fiscalización. Y aquí hay una denuncia gravísima. La fiscalía habría recibido esos audios y no los habría incluido en el expediente del caso. Si eso es cierto, yo les pregunto, ¿qué tipo de justicia se está construyendo cuando una prueba que podría comprometer a figuras políticas de alto nivel se queda por fuera? ¿Qué verdad persigue una fiscalía tan selectiva? Porque la justicia selectiva no es justicia, es administración política del castigo. Y en Ecuador esa práctica ya se volvió un paisaje. Para unos allanamientos, como sucede ahora mismo con el alcalde de Esmeraldas. Para otros, filtraciones, prisiones preventivas, como sucede ahora con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Titulares, cámaras, escarnio público. Eso para unos. Para otros, expedientes incompletos, silencios, responsabilidades difusas, por decirlo menos, y hasta cartas presidenciales de apoyo.
¿Cómo era que advertía Diana Jacome hace algunos meses a la oposición? Con ese video nos despedimos, chicos. Vamos a ver lo que decía Diana Jacome. Hay que alistar pijamas, ¿no? Decía eso Diana Jacome. Vamos a escuchar lo que decía el asambleísta. Pongan también mucha atención en lo que declara el señor Alex Saab, que paseaba en Ecuador, y también el señor Leonardo Cortázar, que en pocos días llegará al país, que hay mucha información, por lo que sabemos, para contar en cuanto a financiamiento de campañas políticas. Y ahí les recomiendo que usen una buena pijama por cualquier cosa. Y espero que encuentren una buena habitación en la cárcel del Encuentro junto a Wilman Terán, a quienes ustedes salvaron. Nada más, señor presidente. Gracias. Bueno, asambleísta Jacome, si hubiera justicia de verdad, la que tendría que estar comprando pijamas sería otra. Pero en este país parece que la cárcel se reserva para los enemigos políticos, mientras los escándalos del poder se tramitan con guantes blancos. La transparencia no se defiende escondiendo la información, queridos asambleístas. La democracia no se defiende bloqueando la fiscalización. Por cierto, asambleísta Javier Ordóñez, usted que parece tener vocación de concejal y pasa más tiempo intentando fiscalizar al alcalde de Quito que ejerciendo las competencias para las que fue elegido, para las que fue electo, venga un momento pues y mire para acá. Ya que está tan preocupado por el metro de Quito que pertenece, dicho sea de paso, a todos los quiteños y no a su agenda política, haga el favor de dedicarle aunque sea una fracción de ese entusiasmo fiscalizador a este escándalo. Porque aquí estamos hablando de un posible perjuicio de más de 100 millones de dólares. Y la Asamblea no está para convertirse en bodega de secretos incómodos del Ejecutivo. Está para controlar, está para investigar, está para exigir cuentas. Aunque al gobierno le moleste, aunque al oficialismo le incomode, aunque a ciertos legisladores le tiemble la voz cuando el expediente se acerca demasiado a sus aliados. Aunque a Diana Jacome se la note nerviosita cuando se trata de abrir el micrófono, cerrar el micrófono, compartir pantalla, no compartir pantalla. Este caso retrata con una precisión brutal cómo se usa la Asamblea Nacional cuando el poder tiene miedo. No como órgano de control, sino como dique de contención. Pero ya vimos lo que pasa con los diques de contención en este gobierno, ¿no? Me dice Licenia Espinel que hay un tuit, no sé si me lo pasó, hay un tuit de mi colega Brian Espinosa en el que Roberto Luque da cuenta de aquello, porque entiendo que Roberto Luque estuvo en la radio amiga, en la radio colega, estuvo con el colega Fabricio Vela. Vamos a ver si es que logramos conseguir ese tuit de Brian Espinosa, nuestro colega colega de Radio Pichincha también, para ver si podemos colocar aquello y podemos dar cuenta de lo que está diciendo uno de los principales actores involucrados, ¿no? El exministro de Energía, actual ministro de Transporte Roberto Luque, la exministra Inés Manzano. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará ahora la exministra Inés Manzano? ¿Y por qué no ha dado la cara al país sobre esto que de comprobarse sería realmente una prueba fehaciente de que no estuvo pues tan desconectada de los contratos de Progen? Además, en este intento por bloquear la fiscalización en la Asamblea Nacional. Me cuentan si es que podemos ponerlo al aire para saber qué es lo que dijo Luque con Fabricio Vela. Te anticipo un poquito. Ahí está, dice Brian Paul Espinosa. En primera plana, Roberto Luque dice que Progen es una empresa corrupta que estafó a todos los ecuatorianos, que como ministro no debía revisar los términos de referencia de los contratos y que él solo responde por sus acciones en el periodo que fue ministro de Energía. Ajá, linda manera de lavarse las manos, ¿no? El exministro Roberto Luque dice que solo responde por sus acciones en el periodo en el que fue ministro de Energía. ¡Qué barbaridad! Qué barbaridad lo que está diciendo el ministro Luque, porque si ustedes no recuerdan, yo les hago acuerdo, el ministro Luque viajó a Estados Unidos
y dijo, estamos aquí en Progen, vamos a revisar los equipos que han sido comprados, que han sido contratados para generar tantos megavatios, que han sido además considerados para solucionar esta emergencia eléctrica que atraviesa el país, porque claro, en ese momento no era un escándalo y en ese momento políticamente le favorecía, políticamente podría significarle incluso réditos en materia comunicacional y en materia de imagen. Vamos a escuchar lo que dijo Roberto Luque esta mañana. Aquí lo claro, como lo he dicho, es Progen es una empresa corrupta. Para perfeccionar su estafa, tuvo que corromper a funcionarios. Si esos funcionarios fueron de bajo, medio o alto nivel, eso no debería importarle a ningún ecuatoriano. Lo que queremos saber es quiénes fueron. No importa si fue de la institución A, B o Z. Lo que nos importa saber es quiénes fueron. ¿Y quién tiene que determinar eso? La Fiscalía General del Estado. Pero aquí hay algo importante, Fabricio, que hay que decirlo, que es el gobierno del presidente Noboa el que puso las denuncias en la Fiscalía aquí en Ecuador, que han gatillado en investigaciones en donde, por ejemplo, el suscrito ha sido investigado, y también es el gobierno del presidente Noboa el que ha puesto denuncias en Estados Unidos con la ley más dura contra las mafias corruptas, que incluso estuvieron las mafias de PDVSA y de FIFA, todo eso. La ley Rico. La ley Rico, exactamente, y que ya está dando los primeros resultados. Hoy ya sabemos que la ruta del dinero va a ser pública, a pesar de que la empresa estafadora pretendía mantenerla en secreto. De tal suerte que hoy los abogados pagados por el gobierno del presidente Noboa lograron un hito importante. Esa ruta de dinero va a ser pública. Ya se sabe que son 5 empresas más. Una donde le compraron los motores viejos, otra donde mandaron a pintar, otra donde mandaron a ensamblar. Y ellos ya están siendo vinculados a la denuncia en Estados Unidos. De tal manera que aquí hay acciones concretas de parte del gobierno en contra de una empresa que estafó a todos los ecuatorianos. Una empresa que estafó a todos los ecuatorianos, dice el ministro Luque. Ahora la responsabilidad es de la empresa, no de los funcionarios públicos que tenían que revisar los términos del contrato, que tenían que revisar además los términos en los que definitivamente se desarrollaba esta contratación pública, ¿no? Le ven aquí ustedes a la Pichi, que está interesada en el comentario también, está interesada en contexto. ¿Confían entonces ustedes en que Manzano va a ser enjuiciada políticamente? ¿Confían además en el rol que no tiene solamente la Asamblea Nacional a la hora de fiscalizar, sino en el rol que tiene la Fiscalía General del Estado? Porque aquí lo que dice el ministro Luque es que fue el propio presidente, fue el propio gobierno nacional el que puso la denuncia en la Fiscalía. ¿Confían ustedes en el rol de la Fiscalía, que está omitiendo pruebas como esto, como este audio, como este chat de Inés Manzano con Progen? Con el CEO de Progen, porque esas son las preguntas que tienen que responder ahora mismo desde el poder. El juicio político, me refiero, contra Inés Manzano ya superó el primer filtro. Hace 2 días el Consejo de Administración Legislativa calificó la solicitud presentada por los asambleístas Blasco Luna y Lenín Barreto y la remitió a la Comisión de Fiscalización. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál va a ser el rol de Ferdinand Álvarez? El mismo que Diana Jácome. Inés Manzano debería ser enjuiciada políticamente, no por capricho, no por revancha, no porque lo diga la oposición. Debe responder porque hay un perjuicio millonario, porque hay contratos fallidos, porque hay indicios gravísimos, porque hay audios, porque hay chats atribuidos a ella que abren preguntas imposibles de esquivar. ¿Qué nivel de cinismo de estos señores? Echar la culpa, dar la responsabilidad a la empresa que quiere corromper a estos honorables funcionarios públicos, hoy envueltos en tremendo escándalo. Alguien tiene que dar la cara, alguien tiene que asumir la responsabilidad política de este atraco millonario. Si no es Luque, si no es Manzano, ¿será Noboa? ¿Ustedes qué opinan?